mismo, pero hoy vamos a continuar el estudio que estábamos viendo el viernes referente al Espíritu Santo. Lo que pasa que, como yo les dije, a mí me llamó la atención este tema porque pues creo que muchos no lo conocemos o no lo conocíamos. Por eso es que yo insisto en este tema, que es muchísimo lo que nos habla del Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Para que sepamos, pues es la fuerza activa de Dios, ¿sí? Es lo que el Espíritu Santo es la fuerza activa con la cual, valga la expresión, es con la que Dios trabaja, ¿sí? Vamos a empezar aquí, nos quedamos donde dice que el Espíritu es omnipotente. Estábamos leyendo en Salmo 139, del 7 al 12. Y es omnisciente. Omnisciente quiere decir poderoso, ¿no? Vamos a leer aquí en Salmo 139, que fue, nos quedamos porque no terminamos de leer ahí en Salmo 139, del 7 al 12. Y después nos pasamos a Primera de Corintios 2, 10 y 11. Te leo el de Salmo 139, del 7 al 12. Sí, por favor. ¿Y dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Sí, decía, hasta allí nada más, hasta el 12 era del 7 al 12 nada más. Ah, bueno. Entonces, pues vemos que el Espíritu es poderoso. Es poderoso y pues ¿a dónde vamos que nos escapemos de su Espíritu de Dios? Pues no nos podemos esconder en ningún lado, en ninguna parte, porque usted donde quiera está. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, las alas, aquí dice, si tomare las alas significa fuerza. Entonces, si tomare las alas, si tomare la fuerza del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, o sea, tu espíritu, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de mí, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, no podemos escapar de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque allí está su espíritu. No podemos escapar. Si decimos
pues yo voy a hacer esto al fin que nadie me ve. No hay nadie que me vea, no vemos a nadie en nuestro alrededor. Pues sí, ahí está el Espíritu de Dios, sobre todo en nosotros los creyentes, mis hermanos. Claro que, por ejemplo, al hombre del mundo, pues no le interesa. Incluso lo hace lo hace a la luz del día, cosas muy horribles. Comete pecado a la luz del día, porque no le interesa. Pero nosotros somos guiados por el Espíritu. Entonces no podemos hacer lo que a nosotros se nos antoje, porque el Espíritu es el que nos guía a nosotros, ¿sí? Porque el Espíritu es omnipotente y es omnisciente. Así que si quieres esconderte de él, no lo vas a lograr. Si quieres mentirle, no lo vas a lograr, porque él lo sabe todo, ¿sí? Al hombre puedes mentirle, pero a Dios no puedes mentirle. Al Espíritu Santo no puedes mentirle, porque Él está allí presente. Es la fuerza activa de nuestro Dios. El Espíritu es como es aire en movimiento. Por eso es que no lo vemos, pero Él está ahí. Así que si quieres esconderte y quieres hacer de las tuyas, no se puede. No se puede porque nosotros somos guiados por el Espíritu. Vamos a leer en Primera de Corintios 2, del 10 y 11. A ver quién quiere leer o se lo leo yo. Yo lo tengo. Bueno. Empero Dios no lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ajá, ok. Bien, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Él nos reveló a nosotros lo que nosotros no sabíamos de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció ¿Perdón? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Pues es el espíritu del mal. Ese es el espíritu del mundo, el espíritu del mal, el espíritu del maligno. Pero acabo yo de decir que nosotros no andamos conforme el espíritu del mundo. Si nosotros anduviéramos conforme el espíritu del mundo, pues haríamos las obras malas, las obras del espíritu del mundo, ¿sí? Las obras de Satanás. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso es que allí está la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Allí está la diferencia entre la gente del mundo y la gente que hemos creído en el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, luego seguimos.
El Espíritu inspiró a los autores humanos de la Biblia para que escribiesen correctamente el mensaje de Dios. Y vamos a ver en 2 de Samuel 23:2, por favor. Hay varias citas, pero les estoy dando las más entendibles y lo más corto de leer, ¿no? 2 de Samuel 23:2. Les voy a leer aquí, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién habló allí en el lugar de David? Habló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu fue el que lo inspiró, ¿sí? Para que David hablara, para que David escribiera. Ahora vamos a leer acá en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Ajá. Ahí está un poco más claro. Voy a leer en la mía porque habla un poco diferente, ¿cómo se dice? Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ninguna profecía fue traída por su propia voluntad de ese hombre X, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron por su propia cuenta. Porque si estamos pensando en que, pues qué hombres tan inteligentes que pudieron escribir las Escrituras, no fue así. No fue así porque, se imaginan, escribir 66 libros, así nada más porque ellos quisieron escribir. Y les voy a decir, a lo mejor otro libro, por ejemplo, el que escribe una canción, los autores de canciones, pues ahí le van componiendo, ¿no? Porque la cuestión es de que cuadre, ¿no? La cuestión es de que rime. Pero atreverse a escribir la palabra de Dios, pues no es fácil, porque allí no podemos escribir mentiras, o allí no pudieron escribir mentiras los que las escribieron, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran escribir. ¿Sí? Entonces veamos, quiero que vayamos tomando en cuenta todo lo que hace el Espíritu Santo.
Ahora vamos a leer, mis hermanos, más adelante, y además de que inspiró a los hombres para que escribieran las Santas Escrituras, también Él ilumina a quien lee las Escrituras, completando así la comunicación de Dios al hombre. Y vamos a leer en Juan 14, 26 y 16, 13. A ver quién quiere leer Juan 14, 26 y 16, 13. Leo 14, 16. Bueno. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Ajá. Y luego 16, 13, ahí está cerca. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará, las cosas que vienen. Vean cómo Él nos ayuda para que entendamos las Escrituras. O sea, aquellos hombres les dio inspiración para que escribieran, mis hermanos. Ahora a nosotros nos ayuda para entender, ya no para escribir, sino para entender, porque ahorita ya no estamos en los tiempos de escribir las Escrituras, sino que vino el Señor Jesucristo para declararnos todas las cosas, pero aún faltó, por eso Él decía que era necesario que Él se fuera para que mandara al ayudador, que es el Espíritu Santo, y que Él nos revelaría todo lo que aún a Él le faltó. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos revela y nos ayuda a entender la lectura de las Escrituras, nos ayuda cuando estamos leyendo. ¿Para qué? Para entender, ¿sí? Nos ayuda a entender, y de esa manera es como vamos avanzando. De otra manera, si no fuera por el Espíritu Santo, pues a lo mejor no entenderíamos nada, ¿sí? Pero Él es que nos ayuda. Fíjense, por ejemplo, hay un pasaje que dice que de oídos oyen, pero no, ¿cómo dice? De oídos oyen, pero no escuchan, no sé cómo dice. Y ven, pero no captan, no entienden. ¿Por qué? Es que allí, en esos momentos, creo que no estaba el Espíritu Santo. Por eso era que habla de los israelitas, ¿no? Que veían y oían, pero no entendían. Entonces, con nosotros ha tenido esa misericordia de que nos ha mandado al Espíritu para que entendamos todo aquello que vamos leyendo. De otro modo estaríamos igual que ellos. Vemos y no entendemos. Sin embargo, nos permite a través del Espíritu Santo poder ir entendiendo lo que vamos leyendo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a dónde fue donde intervino el Espíritu Santo. Dice que
el Espíritu Santo desempeñó un papel muy importante en la vida de Cristo. Lo engendró en el vientre de la Virgen María. Y esto, bueno, pues ya lo sabemos, pero no es por demás. Vamos a leerlo en Mateo 1:20 y Lucas 1:35. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Lucas qué, mi hermano? Es Mateo 1:20 y Lucas, mira nada más, lee Lucas, se me hace más completo Lucas que Mateo. Lee en Lucas 1:35. Lucas 1:35, a ver quién va a leer. Lee, si vas a leer, lee desde el 1:34 y 35 para que quede más entendible. Bueno, lo voy a leer. Sí, sí. Saca la Biblia. ¿Puedo leer yo? A ver, lee, es Lucas 1:34 y 35. A ver, mami, ¿cómo es esto? Cambiar. Y ahorita, por favor. Ahorita, por favor, un momento. Ay, mi vida. Para que se vea. Ay. Es que te espero tantito, por favor. Tantito, por favor. Ay, mi vida. Tranquila, porque así me lo No. Tú debes esperarlo. No, no. Lucas. ¿Lucas? ¿Así? ¿Cómo lo encuentro? Lucas. Aquí no hay ningún Lucas. ¿Qué pasó? ¿Ya lo encontraron? ¿Abajo de qué? Es Lucas 1:34 y 35. Sí. Lucas 34. Lucas 1, 34 y 35. Si no te paso el uno. ¿Dónde encuentra mi abuelita? Una disculpa. Lee tú, Pablito. Ajá. Dice, voy a leer yo. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate, María se asombró de esta noticia. Dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y de repente recibe la noticia que iba a tener un hijo. Pues ¿cómo? ¿De qué manera? ¿No? Pero el ángel les dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder de Dios vendrá sobre ti. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues es el poder de Dios.
¿Cómo fue que engendró ese hijo en el vientre de María? Yo no les puedo decir, ay, pues es que puso ahí el feto, o hizo esto, hizo aquello. Bueno, dice que es con su poder. El Espíritu con su poder, él logró que María se embarazara y tuviera a ese hijo, ¿sí? Que sería hijo del Altísimo, o sea, al Señor Jesucristo. Entonces, para Dios nada es imposible. No sé si recuerden también donde nuestro Dios le decía a Sara, le dijo a Abraham que tendría un hijo. Dice, pero ¿cómo voy a concebir si yo ya soy viejo? Ya somos viejos. Y entonces Sara oyó que estaba en la puerta de la tienda y se rió. Y dijo, ¿por qué te ríes, mujer? Dijo, no, dijo, yo no me estoy riendo. Sí, dice, sí te estás riendo. Dijo, ¿crees que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios nada es imposible. Él es el Todopoderoso. Así que para Él nada es imposible. Nada más que, como les acabo de decir, Él actúa por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no dudemos que para Dios nada es imposible. No dudemos que Él haga esto o aquello, porque para Él nada es imposible. ¿Sí? Luego, lo sostuvo también en la tentación, Mateo 4:1 y Lucas 4:1. Se los voy a leer yo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues que el Espíritu le dio esa fuerza, ese poder, para que él pudiera resistir el hambre por 40 días, ¿sí? De otro modo, él hubiera caído en la tentación por el hambre que tenía, pero ¿quién lo sostuvo para que no desmayara, para que no cayera en tentación? El Espíritu fue el que lo sostuvo. Seguimos. Dice que también le proporcionó poder y autoridad para su ministerio. Vamos a leer aquí en Mateo 12:28 y Lucas 14. Lucas 4 del 14 y 18. Si alguien quiere leerlo, por favor. 12:28 dijiste de Mateo. 12:28.
Pero si es por medio del Espíritu Santo que yo expulso a los demonios, el reino de Dios verdaderamente los ha alcanzado. ¿Quieres leer Mateo también? Mateo 4, 14 y 18. Para que se cumpliera lo que se habló por medio de Isaías el profeta, que dijo: Oh tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, por el camino del mar, allende el Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo sentado en oscuridad vio una gran luz, y en cuanto a los sentados en una región de sombra como de muerte, la luz se levantó sobre ellos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando a lo largo del mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, a quien llamaban Pedro, y Andrés, su hermano, que bajaban una red de pescar en el mar, pues eran pescadores. ¿Hasta dónde leíste? Hasta el 18. Ah, caray. Pero creo que aquí dice diferente. Oye, dice aquí Es que dices que era Mateo 4, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, yo voy a leer aquí en Lucas para compartir. Aquí en Lucas 4, 18 dice así: si el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Bueno, tú leíste en Mateo, yo leí en Lucas, ¿no? Para complementar. Entonces, el Espíritu lo capacitó. El Espíritu lo capacitó para que empezara él su ministerio. Así fue como él empezó a predicar. ¿Por qué? Porque ya había sido ungido, ¿sí? Ya había sido ungido. Él ya había recibido el Espíritu. Dice que bajó el Espíritu cuando salió del agua. Salió el Espíritu en forma de paloma, como paloma, y fue el que lo capacitó, pues, para que empezara su ministerio. Por eso dice aquí que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿sí? Porque él no podía predicar sin antes recibir el Espíritu. Que recordemos que él era hombre, igual como nosotros, antes de habernos bautizado, antes de haber hecho un pacto, ¿sí? Bueno, entonces, también lo capacitó para su muerte. Vamos a leer en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Leo? Ajá. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo? Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno
se ofreció, fíjense, allí lo capacitó para morir, porque si el Espíritu no lo hubiera capacitado, pues Él no se entrega a la muerte. Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Entonces él solo quiso entregarse a la muerte, ¿sí? Pero ¿quién lo capacita? El Espíritu Santo fue el que lo capacitó para entregarse a la muerte, para derramar su sangre por todo aquel que quiera ser salvo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo fue el que lo capacitó. También lo levantó de entre los muertos. Aquí en Romanos hay dos citas, pero la más entendible, la más clara es en 8:11, mis hermanos. Romanos 8. Ocho, 11. A ver, si pues el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que reside en ustedes. Ajá. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que así como levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, pues así también nos va a levantar a nosotros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. O sea que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que también a nosotros nos va a hacer que nos levantemos también de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, por ese lado tenemos que tener confianza que vamos a ser levantados, al igual que el Señor Jesucristo, porque aquí lo está diciendo. ¿Sí? Porque no se trata de inventar, ni quitarle, ¿no? A lo que ya está escrito, sino que podemos un poquito así como que medio acomodarle para que quede claro, pero no inventar ni quitar, ¿sí? Y eso está claro. Dice, que también lo proveyó de todo poder y autoridad que le era necesario durante su permanencia entre los hombres.
Vamos a leer aquí en Hechos 10:38. Hechos 10:38, a ver qué nos dice ahí. ¿Leo? Sí, si gustas, por favor. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese, lo que ya les dije, recibió el Espíritu que le dio fuerza para que pudiera empezar su ministerio. Y esto desde Mateo 4, fue cuando empezó su ministerio, pues fue cuando ya había sido bautizado, ¿sí? Fue cuando recibió el Espíritu, por eso fue que él empezó su ministerio, empezó a predicar, empezó a andar por todas partes, predicando, porque el Espíritu lo movía, el Espíritu lo proveía de entendimiento, pues para poder hablar, ¿no? Sin el cual pues, no hubiera hecho nada. Y se imaginan si él no hubiera hecho nada, pues la humanidad estábamos perdidos, ¿no? Sobre todo los gentiles. Miren, mis hermanos, ahora vamos a ver también por los incrédulos hace algo, También por los incrédulos trabaja. Pero vamos a ver lo relacionado con los creyentes. El Espíritu Santo regenera al creyente. Vamos a ver en Juan 3, del 3 al 7. Juan 3, del 3 al 7. Ahí es donde está dialogando el Señor Jesucristo con Nicodemo. A ver qué quiere leer en Juan 3 al 7, por favor, o se lo leo como quieran. En respuesta, Jesús le dijo, muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca otra vez, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer el hombre cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y nacer, ¿verdad? Jesús contestó, muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hasta el 7. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles a causa de que te dije, ustedes tienen que nacer otra vez. Ok. Voy a leer hasta el 8 para completar, ¿no? Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios? Pues porque no se ha bautizado, porque no ha recibido el Espíritu. Simplemente por eso no puede entrar en el reino de Dios. Pero ya cuando lo recibe, bueno, ahora sí ya puede entrar en el reino de Dios. Pero podemos decir, bueno, y entonces las obras, porque faltan las obras, porque la fe sin obras es muerta, dice, ¿no? Dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Bueno, espérenme. Es que las obras se van dando poco a poco. Y también, ¿quién se encarga de las obras? ¿Quién se encarga de que tú hagas obras? Pues el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer las obras. Por eso es que tú poco a poco te vas regenerando. Porque ya recibiste el Espíritu, recibiste ya el poder del Espíritu. Y el Espíritu es el que hace que te vayas poco a poco regenerando. Yo antes era un borracho, bueno, ya me bauticé, pues ¿cómo voy a seguir tomando? Y ahora soy del Evangelio, ahora ya soy hijo de Dios, ¿qué dirán? Y todo eso hace que tú te vayas regenerando. ¿Sí? Antes era yo ratero. Híjole, pero seguir robando, no, pues ya no. O sea, ¿quién te redarguye? ¿Quién te hace que cambies? Es el Espíritu. Es la conciencia la que hace que cambies. Porque la conciencia es nuestro juez. Y es la que hace que tú vayas regenerándote. Miren, ya faltan, creo que 3 minutos para las 12, mis hermanos. Ya nada más les voy a leer aquí rápido. Me quedé hasta el 4. Les voy a leer lo que falta. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de carne, carne es. Y si es carne, no puede entrar al reino de Dios. Porque dice Pablo, la carne y la sangre no tiene, ¿cómo dice? La carne y la sangre no tienen parte. Así como estamos, no tiene parte. Por eso es que también Pablo dice que es necesario que muéramos. ¿Para qué? Para ser transformados. Porque así no se puede. ¿Sí? Acuérdense o recordemos que cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos, los que estén, pues la verdad es que no me atrevo a decir los que estemos, porque no sabemos cuándo venga, ¿no? Pero dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? ¿Por qué transformados? Porque así con esta carne no podemos elevarnos, sino que tenemos que volvernos espirituales para podernos elevar. ¿Sí?
Los que suben a la luna se elevan por medio de aparatos, pero nosotros no vamos a necesitar aparato alguno para podernos elevar, sino que el Espíritu va a ser el que se va a encargar de elevarnos hacia el cielo. Que va hacia con ustedes, mis hermanos.